Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Coloquio. Raúl, ¿cómo has estado? Bien, Mauricio, saludamos a todos nuestros oyentes y suscriptores. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores y oyentes en muchas partes del mundo nos escuchan. Claro que sí, Mauricio. Tema que a mi parecer es fascinante. Lo escuchamos mucho y sobre todo en esta temporada de Semana Santa. Es muy propicio hablar de este tema y es lo del chivo expiatorio. O sea, bien interesante ese asunto y nosotros hablamos mucho y escuchamos decir, ese fue el chivo expiatorio, pero ¿eso de dónde viene? Hemos crecido escuchando el término. Claro que sí. Hemos crecido buscando chivos expiatorios, a veces siendo chivos expiatorios, pero como lo dices, ¿de dónde viene el término? O sea, ¿cómo nos llegó? ¿Qué es lo que significa eso? No, y todo lo que se desprende de ese asunto de hablar del chivo expiatorio. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero hacer la invitación de siempre a que se pongan cómodos, busquen una taza de café, se pongan auriculares, se pongan cómodos porque el episodio está bueno. Y de una vez denle a me gusta, que yo sé que les va a gustar el episodio. Entonces, Raúl, te invito a un café. Por favor. Vale. Muy bien. Andrés. Y me sirvo mi café yo también. Me dicen qué tal quedó. Andrés, ¿qué tal quedó el café? Raúl, Bueno. ya lo probaste. Bueno, entonces... Bueno, café en mano, entonces arrancamos. Claro, arranquemos. Mauro, es un tema muy humano, el tema del chivo expiatorio, porque a lo largo de la historia de las sociedades, de las organizaciones e incluso de los grupos pequeños, siempre parece que se va a necesitar a alguien a quien culpar. Básicamente el chivo expiatorio es el culpable. Es ese culpable que se busca para no tener muchas veces que asumir las responsabilidades. Pero bueno, esto arranca, Raúl, o podemos ver presencia o escuchar de lo que se dice chivo expiatorio en el Antiguo Testamento. Bueno, Mauro, miremos y invitamos pues como a los oyentes, ya a quienes nos están viendo en estos momentos, que hagamos un recorrido de dónde viene, cómo se configura, cómo se estructura este término del chivo expiatorio. Y como tú lo dices, tiene una base judeocristiana o judía, porque el término nace en el libro de Levítico. Bueno, pues es bueno de pronto como que contextualizar lo siguiente, Mauro. La Biblia se compone de dos testamentos, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, sus 5 primeros libros se llaman El Pentateuco. el Pentateuco, que son 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí vamos a ir al libro de Levítico. En el capítulo 16, versículo 10, se habla brevemente y se da una explicación de lo que es la imagen, la figura de chivo expiatorio. Vení, yo tengo una inquietud. ¿Cierto que Levítico viene, supongo que de los levitas? ¿Sí? Claro, de la tribu de Leví. Y los de la tribu de Leví eran los encargados o eran los sacerdotes, ¿no? Era la casta, la clase y la... Sí, o la casta sacerdotal. Sí, exacto, pero era la tribu sacerdotal. Porque estamos hablando de 12 tribus, ¿no es cierto? Ajá. Era la tribu donde estaban los ministros o los que ministraban en el templo. Antes del templo, en el tabernáculo. Okay. Esto como contextualizar. Qué bien tremendo el asunto del tabernáculo, porque incluso mientras caminaban o hacían ese recorrido por el desierto, eso había que desbaratarlo Mauro, pero es que, y volverlo a armar, o sea, bien tremendo. es que vos me picas la lengua y yo empiezo entonces ya a hablar del lugar santo, el lugar santísimo, y entonces ahí ya nos desviamos de... ya no terminamos hablando del chivo expiatorio. Tenemos que hacer algo de ello porque es que es muy ¿sabes interesante. sabes que es interesante? Porque todo el simbolismo que tiene, Incluso, y algo muy bonito. Incluso hay una gran cantidad de numerología, el peso de cada una de las cosas, la madera, los ornamentos, los materiales. No, la vestimenta del sacerdote. Les pedimos disculpas a nuestros suscriptores, oyentes, que nos estemos como desviando, pero volvemos. Y es que esa cultura judía, ese ritual
y todo lo que encierra esta parte religiosa que tiene que ver con el Antiguo Testamento es muy interesante, Mauro. Sí, es muy rica, muy interesante. Sí, sí, es muy bonita pues poder hablar de ello. Pero entonces vayamos al libro del Levítico. Ujú. Resulta que había una fiesta que era el día de expiación. Ujú. ¿De expiación de qué? De pecados. Entonces resulta que en el libro del Levítico hay una serie de leyes, normas, pero aquí en el capítulo 16, versículo 10, se está hablando de que la expresión de chivo expiatorio viene de esa tradición que específicamente se daba el día de expiación, que se elegía, póngale cuidado pues Mauro, Mm. un chivo muy bonito, digamos un chivo muy sano, físicamente en muy buenas condiciones, pero realmente no escogía uno, Mauro, se escogían 2 chivos. Sí, Póngale cuidado. es que eso había escuchado. Y es interesante lo que decís porque no es que agarran el chivo más flaco o aporreado Más o famélico, el más famélico o el peor chivo, no. Tenía que ser un chivo, en óptimas o condiciones, sea, en óptimas condiciones, de buena calidad, bonito, bonito. sin que no fuera cojo, que no tuviera ningún defecto físico. Entonces se escogían 2, póngale cuidado pues. Se escogían 2 y uno era el chivo expiatorio, el que iba a cargar con todos los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué hacía? El sacerdote imponía las manos en la cabeza de este chivo Ujú. y lo que hacía era ponerle a ese chivo todos los pecados del pueblo Ujú. y lo echaban. O sea, era un ritual, Sí, era un una ritual ceremonia, del día de expiación que se hacía una vez al una año. vez al año donde el sacerdote, como dice Ujú. Raúl, posaba las manos sobre la cabeza del Ujú. chivo y descargaba Todos los pecados todos de la los comunidad. pecados y de alguna manera de la comunidad y esa carga energética y todos esos pecados que cargaba el pueblo. Yo Ujú. supongo que por, por esos tiempos, pues eran un montón de pecados porque en aquel entonces no se podían una cantidad de cosas, ¿cierto? Sí, entonces mira, Mauro, luego de que hacían eso, lo enviaban al desierto cargando simbólicamente la culpa de todos. No, este animal lo llevaban al desierto y lo dejaban abandonado allí, a su suerte, ¿no? Ujú. O sea, no se sabe qué pasaba con ese chivo. Bueno, y el otro chivo, que era también casi idéntico, lo escogían como holocausto a Dios. O sea, ninguno de los dos Corría buena suerte. ninguno corría buena suerte. Sí. Hombre, esto, Mauro, era un ritual de purificación y de redención. De purificación Y de y redención. hay que tener en cuenta que el asunto, pues bien interesante lo del asunto del chivo expiatorio porque lo dejan libre en el desierto, pero lo dejan a su suerte. Y también el que es dejado para dejarlo para sacrificio, porque entonces allí podemos ver el derramamiento de sangre, Claro, ¿cierto? obviamente, todos Que los hacía, sacrificios eran que acompañados de hacía derramamiento de sangre. hacía parte muy importante de esta cultura para expiación también de sus pecados. Nada más. Era el pago como tal. Exacto, pero vean, la cosa no queda ahí. ¿Cómo le parece a usted Mm. que cuando, y te invito a ti, invito a los oyentes a que puedan Están leer, invitados. sí, están invitados a que lean Levítico. ¿Levíticos qué? Sí, el capítulo 16. Es más, voy a ser claro. Levítico capítulo 16, versículo 8 y 10 y el versículo 26. Ahí van a encontrar. Resulta, Mauro, que en este texto donde se habla del chivo expiatorio, vas a ver la palabra o te vas a encontrar con la palabra Azazel. Tiene ¿Cuál le parece? razón. Pues, refiriéndose al chivo expiatorio, Azazel. O sea, ese era el nombre que le daban al chivo expiatorio, ¿cierto? Sí, Mauro, esto figura 4 veces en la Biblia, ahí en el Levítico, y todas ellas en el registro de las disposiciones reglamentarias relacionadas con el día de expiación que se hacía anualmente. ¿Cómo era el nombre? Azazel. Azazel. ¿Adivina quién era Azazel? Pues mire qué interesante que hablemos de ese nombre porque resulta que ese mismo nombre, Raúl, lo encontramos en el libro de Enoc Ajá, y así es. y se trata de un ángel. Caído, De un ángel caído que pues por ser ángel caído pasa a ser demonio. digámoslo que sí. Digámoslo pues Sí, 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 claro. según la interpretación Ah. que le dan. O sea, me remito a lo que dicen, ¿cierto? Yo no sé si después de caer se convierte en demonio o en cualquier otra cosa, pero sí aparece en el libro de Enoc. Y resulta que este man les enseñaba a los hombres a forjar armas Ajá.
y ornamentos. Ajá, claro. Aparece en el libro de Enoch, por cierto, libro que es apócrifo, Exacto. no hace parte del canon. Pero, exacto, porque explicamos a los oyentes qué es apócrifo en el contexto bíblico, Mauro. Mire, desde el punto de vista místico o espiritual, sería un libro que no tiene inspiración divina, Desde la teología cristiana. desde la obvio, teología sí. cristiana. Y si somos más prácticos, pues es estos libros conocidos como apócrifos son libros que no fueron incluidos o aceptados canon. dentro del canon de las escrituras. Mauro, muy clara la explicación. Muchas gracias. Bien, hombre. Ahora, entonces, vea, siguiendo con el tema, pero póngale cuidado, la Ujú. cosa no queda ahí. Ah, no queda la cosa. No, no es un asunto que el chivo expiatorio solamente, Me viste bien preparado. sí, judío-cristiano, no, señor. Mm. Hay conexión con otras culturas. Sí, bien interesante eso. Sí, de chivos expiatorios, pero ¿sabes qué me parece más terrible, Mauro? Que la conexión que hay con otras culturas es que no necesariamente eran animales, sino también niños, mujeres, hombres, Unas seres humanos, personas. Unas prácticas pesadas, Pero tremendas. entonces miremos, vea, mayas, los Aztecas, ajá, incas. exacto, llegaron a hacer, a realizar sacrificios humanos y estas personas que sacrificaban, ¿qué eran? Era un chivo expiatorio, ¿por qué? Lo sacrificamos para que calme la ira del volcán. Ujú. Lo sacrificamos porque, en el caso de los mayas, porque las cosechas están saliendo pocas o se están dañando, entonces es porque los dioses están, ¿qué? Enojados. Están molestos. Entonces necesitamos a dioses. quién, exacto, necesitamos ¿qué? Un chivo expiatorio. Esta niña, esta mujer virgen, este niño, este guerrero que cogimos, que sometimos en batalla, este esclavo, se sacrifica y Mira- cumple el papel de ¿qué? Mira De que un chivo expiatorio. bien tremendo lo que dices porque viste un documental, esto es viejito ya, de dos niños con rasgos indígenas y pues de hecho debían serlo por la región donde Ajá. se encontraban. Creo que fueron en los Alpes chilenos o Argentina. algo La así. verdad no sé bien, pero compartimos. Los encuentran en una parte muy alta, están momificados, son dos niños, pero al parecer estos niños como que los ataron y es como una especie de sacrificio que hacían. Ajá. Y ellos mueren allí tal vez por hipotermia, pero debido a lo seco del aire, a las condiciones, terminan momificados y estos niños los encontraron allá. Chivos expiatorios. Incluso creo que están en un museo en investigación. Es que lo encontraron muy, muy bien conservados. Claro. Sobre todo una niña. Pero estamos hablando pues que cumplieron como ese Sí, papel de chivo cumplieron expiatorio. ese papel de chivo expiatorio como sacrificio, probablemente para apaciguar, Aplacar. aplagar o apaciguar un volcán, porque creo que hay un volcán cerca de donde lo encontraron. Pero Mauro, bueno, continuando con este hilo, desde la psicología social hay una explicación y es que los seres humanos tenemos una tendencia a culpar a otros como un mecanismo de defensa. Viejo, y eso se llama, mira, eso se llama desde la psicología social desplazamiento. Qué pena, te interrumpí. Y por lo regular siempre, Raúl, tienden a escoger el más débil. Siempre o sea, siempre buscando el más débil. Para culpar. Para culpar, ahorita yo hacía una reflexión contigo cuando estábamos socializando y era el ejemplo que te ponía empresarial, ¿cierto? De cómo va bajando en la escala hasta llegar al último que viene siendo el chivo expiatorio. Sí, el que termina cargando con la culpa. Termina cargando con la culpa y es muy sencillo. Un alto ejecutivo de una compañía pues cometió un error y busca su chivo expiatorio, que es el que está por debajo de él, un escalafón. Claro. Este a su vez busca un subordinado y así sucesivamente hasta que llega al último. Pero la cosa no termina ahí como venir diciéndolo desde que arrancamos. Resulta que este señor, el último en el escalafón, se va muy aburrido para su casa y se descarga probablemente con su esposa. Viene siendo ella su Y todavía no termina ahí. chivo expiatorio, pero la cosa no termina ahí. Esta señora probablemente entonces lo va a hacer con su hijo. Y ahí se Y termina. nos decía Andrés que la cosa no terminaba y probablemente el niño termina con el perro. Bueno, tenaz eso, Mauro. Pero Tremendo, pero siempre, sí, tiene siempre sentido. buscamos el asunto de culpar al más débil y convertirlo en ese chivo Bueno, expiatorio. tiene Dame un sentido. culpable. Tiene sentido y mira lo que me ha pasado a mí en terapia con parejas. Por lo general las parejas llegan y dicen, no, es que la relación está pasando por dificultades porque la culpa es de él.
o la culpa es de ella. Pero ahorita que uno no debe, en lo que es la terapia de pareja, no buscar culpables y no responsables. Porque cuando la relación en la pareja va bien, es responsabilidad de los dos. Y cuando va mal, es también responsabilidad de los dos. Pero volviendo al tema de la psicología social, tenemos la tendencia natural a buscar un culpable para no tener que asumir. Es correcto. Entonces no hay responsabilidad mía, porque es que no hablemos de culpa, de responsabilidad. Y hacemos o se da lo que es desplazamiento. O sea, cuando enfrentamos de pronto conflictos, estrés, crisis, es más fácil dirigir nuestra frustración, que tú lo decías en ejemplo también ilustrado, hacia alguien más que asumir nosotros la responsabilidad de aquello que está mostrándonos esa situación tan compleja. Tú, Raúl, tú tenías unos ejemplos por ahí referente pues a la parte del que yo te dije, y hablas del acontecimiento en Estados Unidos, Bueno, de las brujas bueno, de... y miramos unos ejemplos del cotidiano que tú ya lo dijiste. En el trabajo, en el estudio, en ciertos grupos sociales se presenta un error, una falla, en lugar de mirar si es estructural, buscamos a quién culpabilizar. Listo, tú Ujú. ya nos pusiste un ejemplo muy bueno. Pero hablando de casos históricos actuales, están las brujas de Salem. Pero mira que ese caso de las brujas de Salem, Raúl, Ellas fueron chivos expiatorios, pero y explicarnos. es bien interesante poder ampliar lo siguiente, y es que allí, en ese modelo de chivo expiatorio, encuentra un caldo de cultivo la codicia. La codicia de qué hombre. Y te voy a explicar, y le voy a explicar a nuestros suscriptores y oyentes por Ujú, qué. Resulta que culpan de prácticas de brujería ujú. a una cantidad de personas. Fueron como 20 personas. Mujeres, sobre todo mujeres, Mauro. Pero también hubo hombres allí. Pero sí, pero También hubo posiblemente hombres. eran la gran mayoría mujeres. Pues hermano, resulta que muchas de estas personas eran propietarios de tierras, Ujú. de fincas pues o terrenos en aquella época. Y mucha gente tenía codicia por estas tierras y no les importaba. Bueno, vamos a acusar a esta gente de brujería, y empezaba todo este Entramado. entramado y todo esta acusación contra estas personas y este juicio. Pero bueno, Mauro, disculpa y yo te interrumpo. Se da porque unas niñas empiezan como a tener unos comportamientos anormales, empiezan como a convulsionar, a tener unos movimientos espasmódicos raros, extraños. Entonces dicen que son estas personas Ajá. que son brujas. De hecho, eso fue muy particular porque Era, incluso tenía que ver el trigo, las era cabras. causado por un hongo del centeno. De Bueno, unos panes de centeno tenían un hongo y ese hongo fue lo que ocasionó eso. Pero entonces tenían que buscar un chivo expiatorio. claro, pero bueno, Tenían que culpabilizar a alguien. culpabilizar a alguien, pero a partir de esas prácticas empieza, La cacería de brujas. empieza esa cacería de brujas, y empieza también a encontrar un lugar muy propicio, la codicia de muchas personas allí. Y codicia, la ignorancia de poder explicar esa situación. Entonces, Porque es que era muy tremendo, mira, era tan tremendo o tan jodido, por decir así, siendo bien escuetos, porque es que viejo, mira, bueno, si acusamos a esta persona y esta persona muestra nervios o se siente nerviosa, eso es evidencia de que es culpable. Pero bien tremendo que si esta persona no decía nada, ni lloraba, ni sentía culpa, eso es que el diablo le dio fortaleza y quitó todo síntoma de culpa de esta persona. Entonces no se salvaba por ninguno de los dos lados. Y si esa persona de pronto, bueno, estoy de pronto también agregando cosas de la Inquisición, sí. ¿cierto? Pero si esta persona terminaba siendo, o sea, no culpable, en el momento en que estaban haciendo el juicio, todos los bienes de estas personas pasaban a manos del inquisidor o de quien mandaba en el pueblo. Si esta persona resultaba ser inocente, pues le devolvían sus bienes, pero muy mermados. Entonces, por eso te decía yo que allí encontró un caldo de cultivo bien tremendo la codicia. Pero finalmente estas personas fueron tomadas como chivos. Como chivos expiatorios. Bueno, y está también el holocausto judío, para que miremos pues como otro caso histórico y que es más actual que las brujas de Salem, porque estamos hablando de 1939, 1940, que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hay una frustración en el pueblo alemán, hay una serie de cosas y en la economía. Y pues bueno, aparecen ahí los judíos, digámoslo como un chivo expiatorio, que
también tocar este tema es un poquito a veces complicado porque habrán personas que estén de acuerdo y otras que no. Pero bueno, es un tema histórico donde podríamos ver el pueblo judío en ese momento histórico como unos chivos expiatorios en el transcurso de esa Segunda Guerra Y Mundial. no solamente el pueblo judío, Sí, el sí, pueblo sí. gitano, Los homosexuales, los homosexuales, negros, eh, testigos de Jehová. gente que pues, incluso gente que tenía alguna malformación, Exacto, fueron también chivos. todas estas Sí, personas Mau, fueron chivos expiatorios. tienes razón, fueron chivos expiatorios. Entonces, hombre, ¿cuál es el desenlace pues de este asunto de estar nosotros buscando a alguien para culpar, a alguien a quien achacarle? Es un término que utilizamos como muy coloquial, achacarle la culpa a alguien. Y es que primero nosotros deberíamos de reconocer nuestras propias tendencias a buscar culpables. Vea, así nosotros estamos hablando de eso en situaciones, en algunas situaciones hemos tratado de buscar un culpable. Claro. Nos lavamos las manos. Mauro, es que esto como está de mal es culpa del gobierno. Ujú. No, es que esta situación es culpa de esto. O el gobierno anterior. O del anterior, o el de turno, o de X personas, pero nunca llegamos a ese punto de asumir la responsabilidad. ¿Vos sabes qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad, tú me lo habías comentado. Es saber responder. Es saber responder eso. O hacerme responsable. Es saber Eso. responder, sí. Responsabilidad, saber responder. Creo que lo habíamos dicho en algún momento ya. Tal vez sí. Entonces, hombre Mauro, esa costumbre de siempre estar buscando a alguien para culpabilizar, yo creo que empieza por nosotros mismos, primero haciéndonos conscientes de esto, ¿cierto? Que fue algo aprendido también. Yo creo que desde la casa, en la primera educación que nos dieron familiar, muchas veces nos tocó o ver a nuestros padres o nosotros estar ahí, nosotros mismos estar ahí tratando de buscar un culpable para algo que cometimos. Oiga, ¿quién se comió el postre que estaba en la nevera? ¿Quién rompió la porcelana? ¿Te acordás que siempre era buscando y de pronto metían al más pequeño porque no me podía defender lo que vos decís? Entonces, eso pasaba, hombre, ¿qué conclusiones podemos ver, Mauro? ¿Qué te queda a vos? ¿Qué miras? ¿Qué querés compartirnos acerca de lo que es este tema del chivo expiatorio? ¿Qué pensás para ir cerrando este pequeño, Mira que esta pequeña reflexión? yo quisiera poder equivocarme con esta conclusión, Raúl, que voy a decir a continuación. Pero pareciera que nos uniera más el odio que el amor. Ujú. Mira cómo a partir de buscar un culpable, se logra congregar mucha gente y unirse en contra de ese conocido chivo expiatorio. Sí. Y cómo es más difícil tal vez para el amor poder convocar a más gente, o al menos rápidamente, ¿cierto? Porque es que ese asunto del chivo expiatorio es como muy fósforo y gasolina. Es algo que se da muy espontáneo y crece súper rápido. Y mira cómo es más fácil unir a las personas a través de esto y es como más complejo y más laborioso hacerlo a través del amor. Mauro, desde mi experiencia, yo estuve en un programa social donde visitamos a familias que están en extrema pobreza. Y resulta que nosotros hablamos con ellos y trabajamos un tema muy afín a lo que estamos hablando hoy. Y era que trabajamos la corresponsabilidad. ¿Sabes qué es la corresponsabilidad? Explícame a mí, Bueno, explícale a la los corresponsabilidad es una Mira la trama. responsabilidad compartida. La Corresponsabilidad. corresponsabilidad. Entonces, nosotros teníamos una responsabilidad con esas personas que visitamos de acercarles e instalar en ellos capacidades. Y ellos tenían la responsabilidad de tomarlas y asumirlas. ¿Para qué? Para poder salir adelante en ese proceso que era la pobreza extrema. Entonces se hablaba de corresponsabilidad. Mauro, mi conclusión sería que el fenómeno del chivo expiatorio nos muestra lo complejo que es nuestro comportamiento colectivo. Tú estabas hablando del amor, que por ahí deberíamos de empezar como a salvar esas diferencias y a ser corresponsables.
en todo lo que sucede, ¿no es cierto? No decir, no lavar las manos y yo no tengo nada que ver, somos responsables de alguna manera. Entonces, la reflexión es sobre esto, o sea, no solo podemos entender mejor a la sociedad, sino también aprender a construir comunidad o comunidades más justas y más empáticas cuando nos volvemos corresponsables o más bien responsables, y que colectivamente hablemos de una corresponsabilidad. Entonces, no es el gobierno de turno, no es el gobierno pasado, no son una serie de situaciones o de experiencias o vivencias, sino que yo también qué responsabilidad tengo en esto. Como decir, hablamos del medio ambiente que está muy contaminado, pero en cierta forma, ¿cuál es mi responsabilidad también? No buscar chivos expiatorios, ni tampoco yo culpabilizarme, sino mirar en qué medida y en qué nivel está mi responsabilidad frente a algo. Ni cómo puedo aportar para mejorar, ¿no? Para mejorar esto. Raúl, llegamos al final. Yo creo que sí, Mau. Llegamos al final, se nos alargó el episodio. Probablemente nos quedan una cantidad de cosas, pero la idea era como más o menos explicar de dónde venía. Pero no es culpa de nosotros, es culpa del tiempo. Es culpa del tiempo. ¿Qué sería el chivo Que expiatorio? sería el chivo expiatorio en este caso. Llegamos entonces al final del episodio. No quiero despedirme sin antes recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Acá lo pueden ver. kfecoloquio. Así nos encuentran también en YouTube. Y recuerden que estamos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Apple Podcast, y el otro, obviamente. hay otra también, ¿no? Spreaker. Spreaker. Allí nos pueden escuchar y bueno, y estamos muy, muy pendientes de nuestro correo o de los comentarios para que nos digan qué tema quieren que hablemos. Porque no hablan de tal cosa, que es interesante. Nosotros estamos muy pendientes de eso. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Mauro de oyentes, namaste. Hasta pronto.